entrevistas con Alejandro Sanz, cuando haya eso, las procede bien, ¿no? Bueno, ya veremos. ¿Cómo lo ves? Ya veremos. Sí, Alejandro Sanz, Bisbal... Igual se te deja hacer alguna pregunta. Muy bien. Parece que Jaime del Burgo tiene todo listo para revelar esos secretos de Leticia. Y es que a través de las redes sociales, el excuñado de la reina consorte de España ya había dado adelantos de su próximo movimiento para sorprender a la Casa Real Española. Y es que desde el pasado 3 de diciembre, cuando fue revelada esa foto inédita de la reina Leticia Ortiz tomada a través de un espejo y con una misteriosa pasmina negra amarrada al cuello, el nombre de Jaime del Burgo no ha dejado de sonar en los medios de comunicación, lo cual ha mantenido al mundo entero a la expectativa de cuál será el próximo movimiento del exmarido de Telma Ortiz, la hermana de Leticia, para perjudicar la imagen de la reina y desestabilizar el reinado de Felipe VI. El excuñado y confidente de la esposa del rey Felipe anunciaba que pronto el mundo entero podría conocer más parte de su versión y de la historia y de su historia con Leticia por medio de la publicación de su nuevo libro, el cual ya habíamos revelado que se llamaría Y nada más que la verdad. A raíz de todo este escándalo están saliendo muchísimas informaciones de hace varios años sobre Leticia y también sobre Jaime del Burgo y de las personas que tuvieron relación con Leticia, ya sea amorosa o también profesional. Y es que por una parte también hay que recordar aquí a Alfredo Urdazi, que recuerda muy bien ese paso de Leticia Ortiz por el espacio de Televisión Española. Urdazi, quien presentó junto a Leticia Ortiz el Telediario 2 entre el 8 de septiembre de 2003 y el 31 de octubre de ese mismo año, que fue víspera del anuncio de su compromiso con el príncipe de Asturias. Y es que en aquel entonces Urdazi era el director de servicios informativos del que dependía ese espacio referente al que celebró posteriormente sus bodas de oro. Leticia llegó a los informativos de Televisión Española en junio del año 2000 y como todos los años se necesitaban presentadores para suplir a los titulares durante sus vacaciones. Se hicieron pruebas y el nombre de Leticia con su currículum y una cinta de vídeo había llegado a través del realizador del telediario. La prueba se la realizó Pedro Roncal, que era subdirector de informativos, era un hombre riguroso y exigente. Leticia Ortiz la pasó con soltura natural y así fue contratada. Se la contrató expresamente para presentar informe semanal en aquel verano. Y Urdazi subraya algunas de las cualidades de la ahora reina de España como periodista. En los meses del año 2000 que pasó al frente del informe semanal demostró que ya venía con un largo rodaje y entrenamiento. Tenía una buena imagen, buena voz, dicción correcta y un rostro que transmitía luz y proyectaba amabilidad. Pues no hay todavía ninguna identificación, esas tareas van muy lentas porque son muy minuciosas y muy complicadas. Bush está por 41 votos electorales, que como sabéis son los que cuentan. William, eres ahora el presidente de la Asociación de Víctimas Hispanas por los atentados del World Trade Center. Y la poca comida que pueden conseguir con algunos de los ahorros que tienen en casa, la compran en este destartalado mercado de Umm-Qasr. En cuanto a Urdazi, también El Mundo publica un artículo titulado La no tan sorprendente colaboración entre Alfredo Urdazi y Jaime del Burgo, un artículo del año 2018. Decía que ambos formaban parte del pasado de la reina Leticia, uno como ex jefe y otro como ex cuñado, retirados ya de los focos y que se dedicaban al mundo empresarial y que eran amigos. Urdazi había creado su propio proyecto de comunicación y del Burgo una compañía informática, y que habrían tenido alguna colaboración puntual. Estas son dos personas muy distintas y que comparten un pasado con la reina. Urdazi y del Burgo simbolizan inevitablemente dos etapas muy diferenciadas al parecer en la biografía de Leticia Ortiz. Uno como ex jefe y otro como ex cuñado respectivamente, y actualmente, según él mismo, como supuesto amante. Pero por otro lado, con la carátula de Televisión Española y la imagen de Leticia dando el informe semanal, sale el siguiente titular. Un periodista muy conocido habría pedido sexo a doña Leticia a cambio de enchufarla en Televisión Española.
Un titular que sale en los medios hace ya varios años que doña Leticia, al parecer, y según estos periódicos, habría sido supuesta víctima de acoso sexual para entrar en televisión y que estuvo a punto de denunciarlo. Decían que la actual reina de España, cuando era periodista y aspiraba a entrar en televisión española, que habría sido supuesta víctima de acoso. Por aquel entonces, la editorial Debate estaba dando unos últimos toques a esa nueva historia de Leticia Ortiz Roca Solano, que había sido calificada incluso por Pilar Eyre como la biografía definitiva y sin censuras. La periodista catalana también afirmaba en aquel momento sobre el proyecto que lo dirigía Miguel Aguilar, hijo del periodista Miguel Ángel Aguilar, y que el autor también era un mexicano que había elaborado una profunda investigación del tiempo que pasó Leticia en México. Decenas de entrevistas y material gráfico que eran incluidas en el libro, que había sido calificado como un trabajo serio, riguroso y sin tabúes. Uno de los entrevistados era Jorge Cepeda, ganador del Premio Planeta en el año 2014 con Milena o el fémur más bello del mundo, compañero de fatigas y promociones de Pilar Eyre, puesto que él se llevó el premio cuando ella quedó finalista. Era tan trabajadora que nos ponía a todos en evidencia. Le encantaba lo mexicano, el tequila, los mariachis, las cantinas, el carácter y los varones también. Se hizo novia de un periodista que trabajaba en el diario. Estaban enamorados y los viernes por la noche llegaban a la redacción con su mochila porque se iban juntos a recorrer el país durante el fin de semana en autobús. Esto decía Cepeda. Cuando el escritor viaja a Madrid se veía con la hoy reina de España. La última vez, antes de prometerse con Felipe, me contó indignada que un periodista muy conocido que le había entrevistado para entrar en televisión española le había pedido supuestamente sexo a cambio de enchufarla. Afirma Cepeda que estuvo a punto de denunciarlo. Y es que de acuerdo con el relato de Pilar Eyre, quien, por cierto, asegura que conoce el nombre del presunto acosador, y es que ella escribía incluso el día menos pensado voy y lo largo. En lecturas también hay portadas con Leticia sufrió acoso cuando era periodista. Y es que aseguran en lecturas que era un programa a cambio de sexo. Que eso al parecer se lo dejó caer Cepeda a una de las periodistas. Parece que estaban hablando de machismo en México, por ejemplo, con Pilar Eyre Cepeda. Y fue cuando Cepeda le dijo, aquí ustedes también tienen, en cuanto al machismo, que una periodista me contó que la había invitado a cenar alguien muy importante y le había ofrecido un programa de televisión a cambio de sexo. Se enfadó tanto que se fue a la calle sin bolso ni dinero. La periodista decía, le pregunté de colega a colega si lo podía contar y me dijo que sí. ¿Y puedo dar nombres? El de ella sí, el de él no. Y ella era Leticia Ortiz. Y como veis, antes estábamos hablando de Alfredo Urdazi, que fue jefe y colaborador con Leticia en esos informes semanales, en esos informativos. E incluso se llegó a especular si podría haber sido él supuestamente quien habría hecho esto que estamos ahora contando. Lo que pasa es que tenemos por aquí una entrevista escrita con Alfredo Urdazi, hablando incluso sobre este tema, y el titular era no era yo el directivo de Televisión Española que acosaba a Leticia. ¡Qué barbaridad! El paso de Leticia Ortiz por Televisión Española, contado ya en un libro que yo escribí sobre Televisión Española, o sobre mi etapa en Televisión Española, con mucho detalle. Bueno, pues eso se amplía y a partir de esa ampliación pues uno va a buscar algún dato más y entonces toca algunas puertas de personas cercanas a doña Leticia Ortiz. Una de las puertas que yo toqué fue la de Jesús Ortiz, el padre de doña Leticia. Me trató con una amabilidad exquisita, fue muy cortés conmigo, nos pasamos toda una mañana tomando café y charlando de lo divino y de lo humano. Yo le conté el proyecto y hasta ahí. Me dijo, bueno, te responderé, hay que esperar un tiempo, en fin, lógicamente, pues déjame que lo piense y lógicamente que consulte. Yo entendí, no me lo dijo, pero lo entendí así. El periodista Alfredo Urdazi, que acababa de publicar su nuevo libro, La España Cruda, en la presentación de su obra en Encuentros Culturales de Marbella, Urdazi concedía una entrevista a varios periódicos en la que hablaba por primera vez sobre la reina impaciente, que esta era una nueva biografía que había aparecido en mayo sobre la reina Leticia,
que entonces era su compañera en la televisión pública en España, y en este libro, que era del escritor Leonardo Fazio, que supuestamente había hecho una investigación sobre la vida y la etapa mexicana de doña Leticia, afirmaba que la hoy monarca habría recibido un ofrecimiento sexual a cambio de trabajar en televisión española. Y es que el que era entonces director de informativos de la cadena estatal, Alfredo Urdazi, recalca con rotundidad a ese medio que él nunca tuvo conocimiento de este acoso y menos de ser yo el directivo que la acosaba. Urdazi ya en el año 2015 decía que pasará mucho tiempo hasta que veamos una biografía autorizada por ella, que es inevitable que salgan libros, que no la dejen en buen lugar, pero por eso ella no va a permitir una oficial. Tuvo ofertas de editoriales durante mucho tiempo para esa biografía, pero yo creo que más que una biografía de ella, en la que se hable del ambiente en el que crece, cómo le influyó el divorcio de sus padres, su aventura mexicana, su paso por ABC, CNN o Televisión Española, yo también tocaría un tema que, para mí, es fundamental y más interesante de escribir. Yo contaría como una persona que no ha crecido en el ambiente de la Casa Real y que no ha sido educada para ser reina, cómo asume ese papel y cómo es ese entorno que la educa rápidamente para que ejerza. Decía Urdazi que ese sería el libro que él escribiría. Le preguntaban incluso si Leticia había perdido espontaneidad. Y Urdazi contestaba que había sido hace muchos años, que hacía tiempo que no la veía, que había sido un encuentro que habían hablado de asuntos que estaban pasando en la actualidad, e incluso dejaba caer que ella ya no era la Leticia que había conocido, que no tenía nada especial, que la Leticia que había encontrado que ya era una mujer muy cambiada y que creía incluso que hasta ella misma había reconocido ese cambio, que había una evolución tremenda y un cambio significativo en su persona. Que una de las cosas que mejor tenía y por la que yo la fiché para informativos era la espontaneidad. Eso lo ha perdido. De esa Leticia de déjame terminar a esa otra figura contenida, seria, grave e ideática. La presentadora muere cuando sale de Televisión Española. Más guapa cuando estaba presentando Informe Semanal, evidentemente. Antes de operarse. Pero no, antes de que pasara el tiempo que ha pasado. Bueno, y la vida que ha pasado. A mí me gustaba más antes de operarse. La vida ha pasado por todo. Tú tienes el pelo más blanco, sí, pero yo estoy más viejo. Sí. Sí, pero bueno, sí, el tiempo pasa. Sí, pero ella es más joven. ¿Tú mantienes algún tipo de contacto con ella? No. ¿Desde hace cuánto? Ninguno, desde hace 6, 7 años. Desde que dijo que iba a escribir un libro sobre ella. No pasó absolutamente nada. ¿Pero desde que dijiste que ibas a escribir un libro? No, hombre, ¿No? Hombre, lo que estoy convencido es que cuando tú dijiste que ibas a escribir un libro, ella te llamó y te dijo, como te escribes un libro, te lo puedo negar absolutamente. Ya lo sé. Hay una leyenda urbana sobre ese libro. Leyendas urbanas hay muchas. ¿Y esta no es cierta? Ese libro tiene 80 páginas, está en un cajón metido, yo lo dije aquí la última vez que estuve en La Noria, y bueno, ocurrió que en aquel momento se cruzó en mi vida Paco Hernando y lo dejé todo por él. Entonces, bueno, ahí está ese libro. Entre el pocero y la infanta. Pero espera, 80 páginas, Alfredo. Sí, hay 80 páginas. Cuéntanos qué narras en alguna de esas páginas. Bueno, pues sus años en Televisión Española, sus años en México, y poquita cosa más. ¿No? ¿Todo lo que sabemos o algo que no sabemos? Todo lo que se sabe, sí. ¿Y en el tono un poco pelota de la información que diste? Una periodista que solo hay una cada 15 años... No te consiento lo de pelota. Hombre, un poco Leticia pelota. Ortiz trabajó con nosotros durante mucho la tiempo. Pasta de la reina. Y ese día Alfredo. despedíamos a una compañera que se portó extraordinariamente bien con todo. Le preguntaban incluso porque se había contado una cosa de que Urdazi era cómplice de la relación entre Felipe de Borbón y su presentadora del telediario, y él decía que eso que era un bulo más. Urdazi decía, yo lo supe pocas horas antes de que se oficializara. Ella presentó su último telediario sin decir nada de que se iba. Antes de entrar en antena, subió a mi despacho para decirme, tengo una relación con Felipe. Ella lo puede contar. Dije, ¿Felipe? ¿Qué Felipe? Me sorprendí, aunque hacía unos meses que comí con ella y estuve dándole consejos. Ahora que era la cara del telediario de las 9 y le dije que tuviera cuidado con las apariciones en público. Y ella me espetó, ¿cuidado por qué? ¿Qué sabes tú de mí? Cuéntamelo. Así que yo no tenía conocimiento de absolutamente nada relacionado con ese noviazgo con Felipe.
Le preguntan también cómo llega Leticia hasta Urdaci en Televisión Española. Él dice, por parte de un canario, amigo del padre de Leticia, que un día le dijo si podría llevarle el currículum y demás. Pero lo siguiente que se pregunta es sobre ese supuesto acoso, sexo y también en la televisión pública. Es el año en el que se habla de La reina impaciente, esa nueva biografía no autorizada, como ahora contábamos, y en la que se hablaba de que alguien le había hecho un ofrecimiento sexual desde la casa para entrar. Incluso le llegaba a preguntar en este medio a Urdaci si era él el directivo del que se hablaba en ese libro. Él respondía: ¡qué atrocidad! Ese tema me ha dejado muy perplejo. No sé quién podía tener esa potestad para prometerle semejante cosa. Yo contraté a Leticia bajo el consentimiento de Javier González Ferrari, entonces director general. Lo que se cuenta en el libro lo narra Jorge Cepeda, el director del periódico mexicano donde trabajaba Leticia. Así que le tendrían que preguntar a él. Y Urdaci decía, desde luego, que ese no era yo el directivo. En esta misma entrevista, Urdaci habla del libro Adiós, princesa. Dijo que se molestó bastante por este libro porque David Roca Solano, su primo, decía que tenía muy malas relaciones con el periodista. En el capítulo número 4 del libro Adiós, princesa... Su vida ha cambiado, está en otra función. Ya. ¿Tú leíste el libro de David Roca Solano? No. ¿Te hubiera gustado leerlo o no lo has leído porque no has querido? Claro, no lo he leído porque no he querido, porque libros de resentidos no me gusta leer. El tuyo no habría sido de resentido, por supuesto. El mío no tengo ningún resentimiento. ¿Cómo era tu trato con ella? Pero en el libro de su primo efectivamente hay cierto resentimiento de una persona implicada en una operación de corrupción, operación Cienpozuelos, en fin. Ahí hay mucho de qué hablar y no me corresponde a mí tocar ese tema en este momento. Pero Alfredo, sí que le notas un... David Roca Solano decía lo siguiente. Desde muy joven, Leticia tuvo clara su vocación periodística. Devoraba los periódicos, subrayaba textos, recortaba reportajes interesantes. Su sueño, como el de tantos futuros periodistas de 15 años, era convertirse en reportera de guerra, salir en televisión esquivando balas libanesas en plan Arturo Pérez Reverte y convertirse en una estrella rutilante de la pantalla. Lo que pasa es que en septiembre del año 2003 mi prima ya dio el gran salto. Empezó a presentar el telediario de la noche junto al director de informativos, Alfredo Urdaci. Leticia llevaba ya meses trabajando con Urdaci y estaba bastante asqueada de que se vincularan tanto sus dos nombres. Ella había dado la cara como enviada especial en Galicia durante la vergonzosa cobertura informativa que dio Televisión Española de Aznar de la tragedia del Prestige. A pesar de que Urdaci presumió siempre de su amistad con Leticia, yo nunca la escuché a ella decir ni una sola palabra amable sobre él. No lo aguanto más, estamos haciendo el ridículo. Se quejaba Leticia constantemente de la manipulación a la que sometía Urdaci toda la información sensible para el gobierno. La información ha de ser objetiva, argumentaba ella. Yo me reía de ella, es que al fin y al cabo la relación de Leticia con el jefe de informativos iba más allá de lo profesional, porque en aquella época mi prima se apuntaba a cualquier fiesta o sarao a la que le invitaran sus jefes. ¿Y qué le voy a hacer? A mí Alfredo me sirve para estar donde estoy, es mi trabajo, ¿entiendes, David? Lo malo es que me relacionan demasiado con él, y el día en que le den a él la patada, yo voy detrás. Pero el mayor día de furia de mi prima contra su jefe fue el 17 de octubre del año 2003. Menos de 15 días antes del anuncio oficial de su compromiso con Felipe, la Audiencia Nacional la había condenado a cadena pública a emitir un comunicado asumiendo la manipulación informativa a la que había sometido a los espectadores durante la jornada de huelga general del 20J del año 2000. Leticia ya presentaba el telediario 2 con Urdaci, que aquel día leyó el texto condenatorio citando al Sindicato de Comisiones Obreras por las siglas, aquel ridículo CCOO, y Leticia sonriendo en pantalla, esa noche me llamó furibunda. Joder, no se puede hacer eso, David, no se puede, este tío es gilipollas. Nos van a estar criticando y riéndose de nosotros hasta que la palmemos. De Alfredo Urdaci se rieron mucho, cierto, de Leticia jamás. Es jueves 16 de octubre, también les informaremos de la sentencia dictada en la demanda de Comisiones Obreras contra Radio Televisión Española. Y estos son los titulares. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO
contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. La sentencia, que no es firme, obliga a Televisión Española a emitir durante un día una información completa del fallo en todos sus telediarios. Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima han recurrido esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Es jueves 16 de octubre, también les informaremos de la sentencia dictada en la demanda de comisiones obreras contra Radio Televisión Española. Titulares. De Urdaci se vuelve a hablar en el capítulo número 6, llamado Capitulaciones matrimoniales, del libro Adiós, princesa, en el cual también colocan diferentes fotos en las cuales sale él. También dice: desde que mi prima se convirtió en una estrella del cuché, todo el mundo presume de ser su amigo. El caso más flagrante es el de Alfredo Urdaci, el presentador del telediario Aznariano y uno de los manipuladores más fervorosos de la historia del periodismo español, que ya es decir, Leticia no lo soportaba. Siguiendo con la figura de Urdaci, en Blau coloca también el titular de Jaime del Burgo no miente. Figura clave de Televisión Española, lo sabía todo, era el jefe de Leticia. Y es que tweets de 2014 de Alfredo Urdaci parece que reafirmaban esa supuesta relación entre la reina y su excuñado. El del Burgo Gate, o como mejor lo conocemos nosotros por aquí en el canal como el Pasmina Gate, volvía a coger impulso este fin de semana con esa publicación por parte del hijo del expresidente de Navarra de un paquete de 40 fotografías inéditas en una nueva cuenta de Instagram. Según este medio, en todo caso, era que los excuñados, que habían tenido supuestamente más que una bonita amistad, como ahora cuenta Jaime del Burgo, que era un secreto a voces, silenciado por conveniencia, pero al mismo tiempo irrefutable, que muchos lo sabían y especialmente en las altas esferas, como por ejemplo en Televisión Española. Y es que la etapa de la periodista asturiana en la televisión pública en Televisión Española iba acompañada de un personaje y una figura relevante en aquella época. Este era Alfredo Urdaci, del cual estamos hablando ahora, otro navarro como del Burgo y muy próximo ideológicamente a él, que eran muy de derechas, que Urdaci había pasado a la historia como el ejecutor de la maquinaria de José María Aznar con el 11M y la falsa autoría de ETA, que Alfredo era el jefe de Leticia Ortiz y que su relación que no era buena ni fluida, como dice David Rocasolano, pero sabía muchas cosas de ella y cayó durante años, aunque en alguna ocasión se le escaparan detallitos. Como por ejemplo su idilio paralelo al compromiso con el futuro jefe de Estado. Dice este medio que al parecer podría ser que se le hubiera escapado en alguna ocasión. Y es que en febrero del año 2014 en Twitter, Urdaci mantiene una conversación con el abogado Antonio Camuñas. Un usuario le transcribía en el mismo momento: Camuñas, hablando de ella, me cuentan que ayer en un programa de Telecinco quedó claro que ya conocen la única historia que no se podía saber. Urdaci decía: cierto, pero entre tanto ruido el asunto pasó desapercibido, qué poca atención al detalle. Luego Camuñas contestaba: me temo que ya es solo cuestión de tiempo que estalle el bombazo. Y como si no faltara nada, para añadir a ese cóctel, Alfredo añadía: y el problema es que la fuente es el mismo. El abogado seguía contestando: eso ya es el colmo. En fin, visto lo visto, era inevitable que todo esto acabe como el rosario de la aurora. Y Urdaci remata con: tampoco descartes que sean fantasías animadas de un ego desmedido. Según diferentes usuarios exponían que esto podría ser con Leticia y con Jaime del Burgo, que estaba muy encima del tema y que los tweets del interlocutor del periodista habían desaparecido, pero no así habían desaparecido las respuestas de Urdaci, que permanecían zombies en la red en la cuenta de Twitter. Yendo también al pasado, Federico Jiménez Los Santos de Es Radio, ya casi hace 10 años, hablaba sobre ese triángulo amoroso entre Jaime del Burgo, la reina Leticia y su hermana Telma. En ese programa decía: no puedo contar las cosas que me han dicho o enseñado de Leticia. Siempre con del Burgo y alguno más, incluso un escolta. Y es que tras las afirmaciones realizadas por Del Burgo, en diciembre fueron muchos los que dijeron que el tipo era un chalado, que todo era mentira, que lo hacía porque la Moncloa se había metido en el ajo, e incluso hubo
algunas personas que defendían a Leticia por haber recibido un ataque machista. Pero es que, lejos de cotilleo, Del Burgo dijo bastante. El colmo llega cuando algunas personas se encuentran con que Federico Jiménez Los Santos, en un programa de hace más de 9 años, ya hablaba de este supuesto affair de la reina Leticia con su excuñado Jaime Del Burgo. Yo siempre me confío a la obra, porque se supone que siempre está dirigida por una buena intención. Es que la relación es la de Leticia con Del Burgo. Y esto, como Leticia tiene la enemistad del rey, pero enemistad feroz, en el libro que acaban de sacar Inda y Urrestieta, aparecen 3 cosas clarísimas. Primero, la enemistad de Leticia con Cristina, Urdangarín, Elena, la reina y el rey es total y se ha ido agravando precisamente por todo el caso Urdangarín. El príncipe, en una cena, y lo cuentan Inda y Urrestieta en ese libro, La Intocable, que está lleno de perlas sueltas, el príncipe dice, como dice Leticia, como dijo Leticia la primera, en realidad eso de instituto nos quiere decir nos forramos. El mismo Jiménez Los Santos hace ya más de 10 años salían titulares en periódicos digitales como por ejemplo que Federico le pintaba la cara al nuevo marido de Telma Ortiz, que Jiménez Los Santos había puesto de vuelta y media a Jaime Del Burgo, que esos días estaba de actualidad tras casarse con Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, doña Leticia. Y es que esa reacción del locutor de Radio había motivada por la tribuna publicada el 13 de mayo del año 2012. Esta tribuna era publicada por Del Burgo en el diario El Mundo, como os digo, en el 2012 y que se titulaba Telma. En ella el hijo del expresidente del PP de Navarra denunciaba el papel de los paparazzi, llegando a afirmar que en España la crónica social funcionaba como una mafia y haciendo referencia a la Carta Magna para reafirmar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Pero posteriormente Jiménez Los Santos ajustaba cuentas, por así decirlo, con el susodicho Jaime Del Burgo el lunes 14 de mayo del año 2012, solo un día después, en el que decía las siguientes palabras: Don Jaime o Jaimito, no vengas a dar clases de libertad de expresión, sobre todo hasta que no hayas devuelto el sueldo que le dieron a tu ahora esposa por ser hermana de la princesa de Asturias en el Ayuntamiento de Barcelona. Malo es llevárselo, pero encima darnos lecciones de ética. Este tío nos atiza al tiempo que nos comunica el enlace que a mí me importa, que a mí me da igual, pero lo que no me da es que alguien ligado a la familia real nos dé clases de defensa al honor y a la intimidad. Incluso decía que tenía una página web de 2 o 3 empresas que habían quebrado y que había creado y luego quebrado, o que nunca habían sido empresas, que era un plagio de la página de Apple de Steve Jobs. E incluso Del Burgo volvía a contestar en otra tribuna para El Mundo y atacando supuestamente también a Federico Jiménez Los Santos. De hecho, el otro día por aquí poníamos una entrevista que le habían realizado desde Caracol Radio a Rosa Villacastín, hablando sobre el escándalo Jaime Del Burgo, Leticia Ortiz. Saludamos a esta hora a nuestra queridísima colega Rosa Villacastín, periodista experta en la realeza. Rosa, qué gusto tenerla en Caracol Radio de Colombia. Pues encantada de hablar con vosotros. ¿Cómo está el asunto por allá? Cuéntenos. Pues en silencio total. Lo que pasa es que estoy viendo que en el año 2012, el 15 de mayo de 2012, hay un artículo publicado donde se relata que la periodista Rosa Villacastín detallaba que de una breve relación con la princesa habría surgido la amistad que le llevó después a conocer a Telma, que doña Leticia supuestamente habría tenido un idilio con Jaime Del Burgo, el marido de su hermana. Esto en el año 2012. Decía que hay a quien le gusta el mismo prototipo de mujer, que cuanto más parecidas, mejor. Y en este caso hay 2 hermanas que son más iguales por fuera que por dentro, aunque además tienen en común a un hombre que es ahora el pasado de una y el presente de otra, y este se llama Jaime Del Burgo. La prensa del Corazón afirmaba que Leticia tuvo algo más que una amistad con su recién estrenado cuñado. Este se había casado con Telma Ortiz en secreto en Navarra y Rosa Villacastín, la periodista, había dado la noticia en la revista 10 Minutos. La fuente que citaba a la periodista era una amiga de Del Burgo, que según Villacastín, el ya esposo de Telma y de Leticia, mantuvieron una breve relación que desembocó en amistad.
Esto incluso parece que cuadra con lo que dice Del Burgo en esos tweets que él pone, con las fechas y el pasar del tiempo de su supuesta relación con Leticia. También dice en este artículo que cuando trascendió que Thelma iba a contraer matrimonio con Jaime Del Burgo, se conoció que este era amigo de Leticia desde hacía años y que este les había presentado. Incluso en el diario se preguntaban qué situaciones se producirían cuando se vieran las caras y cómo de morbosas serían las cenas en familia y sobre todo si se pondría celoso el príncipe Felipe. Pero sin embargo aquí hay un personaje, porque esta documentación ya estuvo en manos de una persona mucho tiempo que no lo quiso sacar. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Quién es la persona que está detrás de Peñafiel y detrás Del Burgo? Yo creo que ahí es donde habría que investigar. Ahí es donde habría que investigar. Yo creo que aquí no se está investigando, ¿no? Pero, bueno, es alguien que también la odia mucho a Leticia y quiere que la historia con el rey Felipe explote. Rosa, pero es que las afirmaciones que hay en ese libro son tremendas. Inclusive acusan a la reina de haber sido infiel con su propio cuñado. Pero según le entiendo, por más escandalosas, los españoles no creen en todo lo que se está diciendo. Pues es que están muy desprestigiados, ¿no? El periodista, como lleva desde que se casó Peñafiel, como lleva desde que se casó, desde que se anunció que se iba a casar Leticia con el rey, con el futuro rey en aquel momento, pues siempre ha sido darle, criticarle, en fin. En el debate de Es Radio con Jiménez Los Santos, en ese programa de debate de Es la Mañana, trataban el triángulo de Leticia Ortiz, Jaime Del Burgo y Thelma Ortiz, que contaba con Beatriz Cortázar, Alaska y Carmen Jara, y abordaban todo tipo de temas de actualidad social y entre ellas el inesperado regreso de Jaime Del Burgo y Thelma Ortiz. Un matrimonio que, tal como opinaba la periodista Beatriz Cortázar, todo fue extraño desde un principio, que ya hacía muchos meses que la hermana de la princesa que quería llevarse a la hija que tuvo con el abogado Enrique Martín Job a Nueva York, extremo al que su ex había negado en redondo. Esa apresuradísima boda con Del Burgo, el amigo íntimo de la princesa, podría haber sido orquestado para poder cumplir su deseo de instalarse en la ciudad norteamericana e inclinar a su favor la decisión judicial. Finalmente, la hermana de Leticia no pudo llevarse a la niña a la ciudad de los rascacielos, donde ya tenía alojamiento buscado junto a Jaime Del Burgo. Como vemos aquí, también está mencionando Nueva York, como así cita en los tweets con Leticia, y vemos que se vuelve a repetir este mismo patrón en cuanto a las informaciones de prensa del corazón. Según Beatriz Cortázar, Thelma y Jaime, que eran la pareja extraña, dos vértices de un figurado triángulo Leticia, Jaime y Thelma, que como se explicaba eso, si Del Burgo siempre habría sido, y pese a algunas informaciones sigue siendo íntimo amigo de Leticia, e incluso se habló de una historia sentimental entre ambos cuando estaban solteros, que le puso de testigo de su boda, que es su hombre de confianza y que se supone que era el único, se suponía, que no la había traicionado, y encima le soluciona el problema a Thelma. Esto contaba la periodista en esta crónica rosa en Es Radio, además de afirmar de que Jaime Del Burgo era el caballero andante de Thelma. Barcelona se casan, yo creo que para eso, pero es una opinión, y va la jueza y le niega tal, con lo cual se queda el otro en Nueva York con el piso pendiente. Está en Barcelona y el tío en Angola, que encima vuelve a Barcelona a molestar, o a acercarse o a lo que fuere. De verdad. Total, que aquello, mal, se separan. Mal, la nulidad y tal. Y de pronto... Es todo rarísimo. Mira, hay gente que dice que por fuentes directas, que yo no lo escuché en su boca, al padre de la hija de Thelma, que él no puso ninguna pega. Eso tampoco es creíble. Es verdad que él trabaja en Cruz Roja, que hace misiones, que va y viene. En la época de Thelma los dos renunciaron a seguir haciendo programas fuera de España para estar los dos con la niña, pero bueno, él seguramente por su cargo, pero en cualquier caso, gente
que decían, porque yo es que insisto que nunca lo pude confirmar, que habían hablado con él, decían no, que no se había negado. Si no se había negado, Thelma se habría ido con su hija a Estados Unidos. Punto número 1, porque salió con muletas buscando pisos por Nueva York de entrada. Evidente. Entonces, en esta pareja todo ha sido extraño. Yo creo que en un primer momento hasta Leticia vio que era la solución a su hermana, una mujer, una madre con una niña, sin un trabajo estable, con una estabilidad emocional complicada porque se había enfrentado a 40 medios, había perdido el juicio, los recursos. Y en una familia que había tenido el trauma de la muerte de la hermana, una etcétera. Familia que lleva muy mal todo lo que es lo que ellos consideran que es. Otra cosa es que sea acoso mediático. Entonces yo creo que Leticia, que le gusta organizar todo, sí, porque en eso le gusta organizar la vida de todo el mundo, sí, pues dijo, pues perfecto, mi amigo Jaime y mi hermana Thelma se van a Nueva York, yo me cojo el Oye, avión Jaime, cada 2x3. me tienes que hacer un favor. Claro, y Jaime está Jaime, ahí. que está soltero y es como la Dolores, amiga de hacer favores, pues va y le hace el favor. Pero claro, contando con que la... Nada más, gente, os dejo por aquí lo que sería este vídeo, viendo un poquito de informaciones del pasado, lo que sabían ya los periodistas hace más de 9 años, las informaciones que se manejaban en cuanto a la prensa del corazón y que incluso se atrevían a verter en lo que serían los medios digitales y medios de prensa. Es curioso como este triángulo supuestamente amoroso de Leticia, Jaime del Burgo y Thelma Ortiz ya había salido a la luz hace bastante tiempo y ahora vuelve a salir, pero por las palabras de Jaime del Burgo, que evidentemente este es el motivo de que suceda todo este escándalo y que estén hablando de ello todos los medios, no españoles, pero sí muchos internacionales, incluso en televisiones y canales de YouTube muy grandes, que esto es lo llamativo de toda esta historia también. Como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, no olvidéis apoyarlo con un like y suscribiéndose a este canal para no perderos ninguno de los vídeos con la campana y nos vemos en el siguiente.